Manuel Antonio Garretón, académico, Premio Nacional de Ciencias Sociales, profesor de la Universidad de Chile eh, y figura internacional de la sociología latinoamericana. Bueno, tiene este programa de radio en la radio de la Universidad de Chile, Tras las Líneas, donde nos invita a conocer a destacados académicos y destacadas académicas de nuestro medio. En este caso, la destacadísima Katia Araujo es quien va a participar de esta interesante conversación. Les dejo con ambos en este instante. Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy bienvenidas y muy bienvenidos a Tras las Líneas, último programa de esta temporada, en el cual, como siempre, lo que hacemos es revisar problemas de nuestra sociedad, de nuestra convivencia, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Es un programa presentado por el Departamento de Sociología y auspiciado por el Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social. Es un centro interdisciplinario e interuniversitario. Y hoy día vamos a cerrar esta temporada con una conversación sobre un tema muy fundamental, que a veces aparece abstracto y otras veces en nuestras vidas muy concreto, y que tiene que ver con la manera como vivimos en sociedad y la manera como han vivido las sociedades hasta ahora. Y hoy día pareciera ser que ese principio que ha sido estructurante en nuestras sociedades pareciera estar en una crisis muy profunda, en una crisis de legitimidad, en un cierto rechazo. Se trata del principio de autoridad, de la idea de autoridad, que está siendo cuestionada en las vidas cotidianas y en las instituciones. Forma parte de la deslegitimación y transformación de todas las instituciones que conocemos. Ocurre en la educación, ocurre en la familia, ocurre en la política, ocurre en los organismos de justicia, eh, la crítica a la autoridad, por ejemplo, a los organismos encargados de la seguridad pública. Y pareciera ser que se instala un principio nuevo de una absoluta y búsqueda de la horizontalidad. Esto tiene que ver con un rechazo a formas de autoridad, a algunos actores o agentes que expresan la autoridad, eh, pero tiene que ver también a la idea misma, no solo a lo que hacen ciertos actores, no solo a que ciertos principios de autoridad no nos gustan, sino pareciera haber un cierto rechazo a la autoridad. ¿Es eso así o no es eso así? Y cómo avanzamos en lo que la crítica a la autoridad ha conseguido, a mi juicio, de legítimo, pero al mismo tiempo, cómo preservamos aquello que pareciera ser indispensable en una sociedad para asegurar la convivencia. Para hablar de esto, hemos invitado a la máxima experta que tenemos en Chile en estos temas, pues ha dedicado una gran parte de su último tiempo a el estudio, a la investigación empírica, teórica, sobre los temas de autoridad. Y acaba de publicar un libro que es el resultado de
su propia investigación, pero también de los proyectos colectivos de investigación que ella dirige sobre este tema y que se llama Figuras de Autoridad, Transformaciones Históricas y Ejercicios Contemporáneos. Antes había escrito un libro sobre la autoridad, otro sobre el miedo a los subordinados, que tiene que ver también en parte con estos temas. Y este ha sido un tema muy presente en todos los últimos años de investigación. Y como digo, dirigió un estudio, se llama el Núcleo Milenio, sobre los temas de autoridad. Y su preocupación siempre ha sido esta relación entre individuos e individuas, diremos, y la sociedad. ¿Cómo se da esa relación? ¿Cómo va cambiando? ¿Cuáles son las perversiones que tiene? ¿Cuáles son sus particularidades en relación a lo que ocurre en otras sociedades? En América Latina, y tiene estudios junto a Danilo Martuchelli sobre lo que ha ocurrido, digamos, lo que ocurre en América Latina respecto a los procesos de individuación, pero también comparándolo con otras sociedades. Entonces, nuestra invitada de hoy es Katia Araujo, que es una doctora en el Instituto de Estudios Americanos de la USACH, profesora ahí también, y ha dirigido, como decía, núcleos milenios, institutos interuniversitarios, interdisciplinarios, y tiene una prolífica labor de investigación precisamente en estos temas. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, Katia, y partamos por esto. ¿Qué especificidad verías tú, si es que usamos este concepto, hoy en lo que llamamos crisis o el problema de la autoridad en nuestra sociedad? Es un tema que siempre ha estado de alguna manera en cuestión, pero hay una especificidad histórico-estructural, diría yo, hoy día, con lo cual podemos comenzar. Muchas gracias. Sí, no, primero muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Y también por la oportunidad de hablar de autoridad y también un poco de este último libro que como dijiste, acaba de aparecer y que es como es el producto de un trabajo colectivo, no solamente mi trabajo, sino lo que colectivamente hemos logrado avanzar con el equipo del NUMAP en torno a este problema de la autoridad, ahora investigando sobre figuras específicas de autoridad, ¿no? Y como de manera más concreta. Pero para empezar, viendo tu pregunta, yo creo que la primera cosa que yo tendría que decir es que la apuesta que nosotros, que yo he hecho y que nosotros estamos haciendo en nuestro enfoque es que en realidad la autoridad, más que una crisis de la autoridad, ¿no? de la cuestión de la autoridad, lo que estamos es ante una reconfiguración de la autoridad. Y lo que es importante es revisar las maneras en que esto se está reconfigurando, las maneras que se está reconfigurando. Y esto me parece que es extremadamente como importante porque esta idea de la crisis es reifica, bueno, digamos, hay conflictos, hay dificultades, etcétera, pero lo que tratamos de evitar con esta idea de la reconfiguración de la autoridad es una especie de reificación de la idea de autoridad, como si el fenómeno de la autoridad fuera uno, ¿no? En verdad, la autoridad es el nombre que se le da a un fenómeno que lo que define es algo muy simple, que vemos actuando todo el tiempo en la vida social, como lo que tratan de ser siempre los conceptos, las teorías, etcétera, las nociones que utilizamos, y que es el hecho de que en la vida social implica, y estamos frente a momentos en que una persona o una voluntad es capaz de influir en las acciones, en los pensamientos, en las valoraciones, incluso en las percepciones de otras personas, de otro, y lo hace con anuencia del segundo, es decir, que lo hace a pesar de que la otra persona podría
no, no ser sensible al mandato, no ser sensible a esta influencia. Entonces la autoridad ocurre en esas circunstancias en que alguien tiene esta capacidad de influir sin coactar al otro, y sin manipulación. Es decir, que la persona que está obedeciendo, el que está en el otro componente de la escena de la autoridad, reconoce lo que está ocurriendo, entiende lo que está ocurriendo. La manipulación es distinto. La manipulación tú no te das cuenta de lo que está ocurriendo, pero la autoridad hay algo que es que no es oscuro para el otro. La autoridad está ahí y es quien obedece o quien sigue el mandato o quien se deja llevar por esta influencia, sea por la razón que sea, está claro de que eso está aconteciendo en ese momento, que hay una relación de autoridad. Y ese tipo de escenas en la vida social son muy frecuentes porque ese tipo de relaciones, este fenómeno y el tipo de relaciones que eso implica son muy frecuentes porque son necesarias para una cantidad muy grande de rendimientos en la vida social. Para coordinar acciones, la autoridad es importante. Para generar, no sé, y eso quiere decir como el capataz de una fábrica, pero también, por ejemplo, para la transmisión de conocimientos es esencial en la figura de los profesores, para criar, etc. Entonces, la autoridad, este fenómeno y ese tipo de relaciones son relaciones que están presentes en la vida social, pero y que básicamente están presentes y que lo que hacen es básicamente producir cierto tipo de asimetrías de poder. La vida social está llena de asimetrías de poder, pero son cierto tipo de asimetrías de poder que son asimetrías de poder no coactivas y que no necesariamente pueden servir a la dominación, pero no necesariamente sirven a ella, y que además son funcionales, pueden ser funcionales para la vida social. Hay esta dimensión. Hay un punto ahí también que es clave para diferenciar autoridad de poder, ¿no es cierto? El poder es: yo quiero que tú hagas eso independientemente de tu voluntad. Y si no, hay el principio de coacción o de coerción detrás. En el caso de la autoridad, es más bien la aceptación de una relación de poder. Teóricamente, la aceptación es libre. Es decir, hay una legitimidad del poder. De hecho, en sociología clásica, ¿no es cierto?, como tú bien sabes, se define la autoridad como el poder legítimo. Sí, es una manera de entender, porque una vez que tienes el fenómeno tienes que explicar por qué ocurre de esa manera, ¿cierto? O sea, el fenómeno está ahí y tú lo tienes que explicar. Y la teoría más importante, más influyente hasta ahora, y muy poco discutida, ha sido la teoría weberiana, que ha planteado que eso ocurre porque en realidad yo considero legítimo, ¿no?, lo que está ocurriendo, ¿no? Yo hago consiento porque entiendo que esa dotación de poder que el otro ejerce sobre mí, porque la autoridad es un tipo de ejercicio de poder, es algo que es admisible. Yo lo admito, porque encuentro que es legítimo que el otro esté en ese lugar. Es una teoría, es la teoría que ha desarrollado Weber, y que quizá es la más influyente. Ahora, en los trabajos que yo he hecho, una de las cosas que he estado tratando de discutir es que me parece que ese no puede ser el único modelo para entender la autoridad. Hay que pensar que la autoridad puede también sostenerse de otras maneras. Es decir, que esa escena no solo se sostiene porque uno piense que es legítimo, sino que hay otras modalidades de comprensión. Y una de las cosas que en el trabajo, en el miedo a los subordinados, empecé a plantear, y que luego he seguido trabajando en otros lugares, en el siguiente libro, cómo estudiar la autoridad, está más desarrollado, tiene que ver con esta idea de que en realidad cuando uno ve el caso de América Latina, cuando uno ve el caso de Chile, y lo estudia empíricamente, no necesariamente la legitimidad sostiene a quien ejerce la autoridad, sino que muchas veces esa autoridad está dada, o sea, como la escena se sostiene porque en realidad hay una percepción de eficacia en el ejercicio de quien
está llamado a ejercer ese lugar de autoridad, porque hay un reconocimiento de esta eficacia, o sea, la eficacia es capaz de producir y sostener esta escena. Y yo creo que vale la pena, eh, independientemente de que encuentres o no justificada mi tesis de lo que ocurre en América Latina y que explica, por ejemplo, que nuestra vida política está tan llena de caudillos, el tipo de reacciones a las figuras políticas que tenemos hoy, etcétera. Pero independientemente de que podamos estar de acuerdo o no con la cuestión de que hay otras modalidades de sostén que no son puramente legitimidad, sino que funcionan básicamente por eficacia del propio ejercicio, Yo solo te lo que me diría, parece importante es que hay diferentes maneras de explicarla. Sí. yo solo te diría, sin entrar necesariamente en la discusión, que la eficacia, el principio de eficacia, es un principio de legitimidad. No, es Que la claro, eso es. legitimidad, claro, porque si no, ¿qué hay entre eficacia, digamos, qué hay entre eficacia y autoridad? No es la eficacia, no es la autoridad porque es eficaz, es el principio que yo ligo Sí, la eficacia y la autoridad, es un principio de sí. legitimidad. Lo que pasa es que No, Weber, yo creo, pero eso es una discusión que no debería hablar, se equivocó al pensar que había nada más que tres tipos de legitimidad. Hay muchos sí. otros tipos Hay- de legitimidad. Quienes han estado trabajando en esta línea weberiana han incluido la cuestión de la eficacia como una forma de legitimidad, y hay mucho trabajo sobre eficacia como una forma de legitimidad, pero lo que yo estoy tratando de plantear es una cosa un poco distinta, que es que los lugares de autoridad en América Latina han sido siempre mucho más frágiles. La legitimidad es algo que Weber inventó porque él necesitaba explicar la estabilidad de estas relaciones de autoridad. Y la estabilidad tenía que darla algo que era a largo plazo. Por eso es que siempre eliminó la idea del interés, ¿no? Yo lo puedo hacer por interés. Eso no sostiene a largo plazo, porque eso puede cambiar, ese es Weber. Y entonces, cada vez que tú planteas y entras en ese modelo, estás planteando una estabilidad en las relaciones de autoridad que es muy grande y que explica el largo plazo. Y mi punto con la cuestión de la eficacia es distinto a eso, es tratar de decir, en América Latina las relaciones de autoridad han sido siempre mucho más frágiles, mucho más contingentes, y eso hace y explica el uso permanente de la fuerza. Y eso explica cómo se va muy rápido al uso de la fuerza, ¿no? Y a la coacción hasta que se vuelve a reestructurar el equilibrio. Entonces, esa es una larga conversación, yo quizás es muy teórica para este espacio, pero lo que quiero decir es, hay que diferenciarlo, porque sí creo que hay pero sí me sirve para decir que que esa, eh, que esa forma más contingente, quizá un poco menos estable, menos rígida de construcción de relaciones de autoridad, ha estado presente siempre en América Latina, y hicimos un estudio histórico sobre esto, y volver a insistir que probablemente esa es una de las razones por las cuales en Chile, y eso es algo que han mostrado los trabajos empíricos hoy, pero también históricamente, la forma más importante de ejercicio de autoridad, la más preeminente, ha sido una forma de ejercicio autoritaria de la autoridad. Así la Pero ¿cuál llaman las sería la personas. diferencia? ¿Cuál sería la particularidad de la autoridad autoritaria? Porque la autoridad autoritaria funciona menos basada en el consenso, en el consentimiento, y es mucho más que su prueba no está tanto en el consentimiento como en el hecho de la obediencia misma, y exige una obediencia maquinal, y implica el uso, o sea, una visibilización de la fuerza disponible. Cuando tú ejerces la autoridad en el modelo de la ilegitimidad y el modelo weberiano, una de las condiciones principales es que tú escondas la fuerza, que de todas maneras está ahí, porque en el modelo weberiano siempre la fuerza, la capacidad de coacción está presente pero está escondida. Todo el modelo está sostenido en ese borramiento que luego otros autores han revelado, o sea, han discutido, que no importa, será muy legítima, pero atrás
lo que hay es de todas maneras esta virtualidad de la fuerza. Pero el modelo implica que tú lo escondas, que no esté presente, que lo saques de la escena y que lo que más importante que esté en la escena es este juego con el consentimiento del otro, lo que te requiere esfuerzos de legitimación muy importantes, ¿no? En función del tipo de legitimidad, etcétera. Pero en el caso de América Latina y en el caso de Chile principalmente, eso no está presente, la movilización, la visibilización de la fuerza. Yo no digo el uso de la fuerza, porque el uso de la fuerza ya está fuera de la escena de la autoridad, pero el hecho de que tú no tengas que poner a un velo respecto a toda la fuerza que podrías movilizar eventualmente en el ejercicio de la autoridad es una cosa que va a contramano de toda esa teoría de legitimidad que implica un velamiento de esta fuerza. Entonces, es un tipo de ejercicio de autoridad en el cual el hablar fuerte, la visibilización de las fuerzas disponibles que podrías eventualmente movilizar está siempre presente, y además en donde lo que es la exigencia principal es de de lo que, bueno, tomando en realidad esta noción de otro, una obediencia maquinal. Es decir, que no hay, lo que hay que evitar es que el otro en realidad participe, eh, ponga sus consideraciones, etcétera, que está en la base de esta idea de que lo que hay que hacer es básicamente mantener el orden, el silencio, y que está detrás de esta idea del miedo a los subordinados que trabajé en ese libro anterior y que uno puede ver actuando permanentemente. Si uno mira los hechos políticos en el último tiempo en Chile, uno puede encontrar ejemplos permanentes de este temor, ¿no?, a los subordinados, de esta necesidad, esta especie de convicción de que lo que hay que hacer es básicamente que haya una obediencia maquinal y que tengamos absoluta certeza de que esa obediencia, que se va a dar la obediencia, y la obediencia por sí misma, el consentimiento es algo que entra en tercera, cuarta, quinta, quinto, no digo que no esté, pero en tercer, cuarto, quinto lugar. Lo más importante es que tú te hagas obedecer. Y lo que un jefe o una jefa valora es el hecho de ser obedecido. Si, no el consentimiento, sino ser obedecido. Eso quiere decir que no te importa si el otro está de acuerdo, la valoración que tenga de ti, etcétera, sino que el otro obedezca, que es una cosa completamente distinta. Entonces, para muchos jefes y jefas, por ejemplo, las investigaciones, yo creo que eso ha cambiado mucho, y eso lo muestra los trabajos en las últimas décadas por el avance de las expectativas de horizontalidad, y eso lo muestra, por ejemplo, el trabajo de Antonio Esteger y de Álvaro Soto en el libro, que han cambiado, y que entonces hay unas formas distintas en los mundos laborales concretos. Pero en las investigaciones que yo hacía unos 10 años o 15 años atrás, era muy frecuente y cuando uno mira como testimonios antiguos en que en realidad no importaba que te quisieran, que te consideraran, que no, esa parte que consideran que no, la parte importante era que efectivamente te obedecieran y que el otro estuviera claro de marcar esta jerarquía. Uno lo ve en cuentos, lo ve en novelas, lo ve en muchos lugares, que es un modelo completamente distinto. Y que yo creo que ha actuado de manera importante en el caso, bueno, pero el caso chileno, que es el que más he estudiado y empíricamente, ha sido muy importante. Y este modelo de ejercicio, este modo de ejercicio autoritario de la autoridad es algo que viene históricamente, pero que ha sido sacudido por eso que tú estabas mencionando, por una cantidad de fenómenos y de procesos que han ido ocurriendo en las últimas décadas. Ese modelo está puesto en cuestión, ¿no? Pero lo que yo creo que no se puede poner en cuestión es el hecho que de todas maneras vamos a seguir teniendo asimetrías de poder que vamos a tener que gestionar, y que uno de los modos de gestionar es a través de una escena relativamente tolerada de asimetría de poder por las dos partes. Eso lo vamos a tener que tener. La aceptación de un principio diferente en su ejercicio y en el modo como se realiza de autoridad, porque es la manera de gestionar las asimetrías, digamos, de poder.
Ahora, Exacto. ahora, ¿cuáles son los... te refieres a eso en tu libro? Bueno, ¿cómo se pasa de este modelo, el del modelo autoritario, de autoridad, de ejercicio de autoridad, a un modelo distinto, pero en el cual sea distinto, efectivamente, que no sea la obediencia porque tengo que ser obedecido, sino que sea aceptado, es decir, por usar la palabra, digamos, que que tenga un nuevo principio de legitimidad, no el actual, que es de alguna manera, la imposición. ¿Cómo se pasa? Tú decías que hay ciertos nuevos críticos para poder resolver este problema de reconfigurar la autoridad, pero sin que sea volver o mantener el modelo autoritario, porque ese es un modelo que ha perdido toda legitimidad. Sí, no, ese es un modelo imposible porque en el medio nosotros somos sujetos que tenemos expectativas de horizontalidad mayores porque hemos ganado en exigencias de autonomía, ¿no? Por el avance de la individualización y de la singularización, porque las tecnologías nos han dado nuevas experiencias de no mediación, etcétera, porque cambiaron las alocaciones de poder entre los miembros de la sociedad, ya no hay no solo hombres sobre las mujeres, por poner un ejemplo, entonces cambiaron también eso. Entonces, hay diferentes razones por las cuales ese modelo es un modelo que es difícil, ¿no? Por un lado, o sea, que no condice con estos movimientos, pero que no está excluido que pueda retornar y que pueda instalarse. Es a contramano de los procesos, sin duda, y lo que tendría que ocurrir es que como esa contramano, lo que habría que hacer es generar un nuevo modelo tendría que generarse, pero estamos en el intermedio, estamos como el interregno, todavía no se ha constituido un nuevo modelo. Y este libro, Figuras de Autoridad, lo que trata de ir es ir a indagar hacia dónde está yendo esa reconfiguración. En los libros anteriores era básicamente decir, así estamos, y este va a tratar de ver hacia dónde está yendo esta reconfiguración. Pero Ahora, lo que yo quisiera decir solamente esa reconfiguración puede ir hacia estas formas más virtuosas de reconfiguración, pero puede ser también otras formas, incluso más feroces, de usos de la fuerza. Eso no está garantizado. Tú sabes bien, tú eres alguien eh, con una trayectoria y un lugar en la sociología nacional muy importante. Tú sabes bien que los momentos de crisis sociales son momentos de apertura, ¿no? Y de apertura en los cuales el desenlace es imprevisible para los sociólogos o para de cualquiera aperturas quiera que que lo pueden que ser, quiera. de aperturas que pueden dar lugar a reversiones. Por supuesto, por Ya, pero supuesto. yo quisiera porque no hay todo el tiempo, tomar un ámbito que fue dentro del estudio, dentro del libro, tú además de haber dirigido el conjunto del estudio y de haber hecho la introducción, el marco general, participas en uno de los estudios específicos, que es uno de los que a la gente más le importa, digamos, que tiene que ver con este problema de la autoridad en la familia, en lo que se llama el modelo parental, en fin. Entonces, ahí cómo se daba y cómo se está tendiendo a dar y cómo se puede llegar a un modelo más virtuoso. ¿En qué consiste hoy día el problema de la autoridad en el modelo parental en las familias? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que uno puede decir sobre este tema de la autoridad de la familia. En el caso de la autoridad y en el caso de Chile, este momento de reconfiguración y estas tensiones en la autoridad están en todos lados y también están en la familia, están en la escuela, por eso el libro toca la escuela, toca la policía, toca las relaciones entre empleadoras y empleadas domésticas, en el trabajo, en el mundo de la política. Está
a todos los niveles. Todo En eso es caso, un tema, todo eso es bueno para que el auditor y auditora sepan. Todos esos distintos ámbitos que ella ha señalado están precisamente estudiados en el libro por otros investigadores e investigadoras. sí, exactamente. Y la idea, o sea, del libro es poner todo eso junto para que haya, porque yo creo que eso da la sensibilidad de que es un problema que es transversal, pero que al mismo tiempo tiene muchas especificidades según ámbitos sociales. Y en el caso de la familia, una de las cosas que acontece tiene que ver con que, y eso es algo que también lo vimos en una encuesta que hicimos luego, que acabamos de publicar también hace poco tiempo atrás, que en realidad buena parte de la población piensa que los padres no saben cómo criar a sus hijos, que los padres se sienten muy complicados al momento de ejercer la autoridad. ¿Por qué? Porque hay muchas razones, pero uno de ellos tiene que ver con algo que es muy transversal a todas las esferas y que está constituyendo como de tapones para los cambios en el ejercicio de autoridad que deberían haber. En primer lugar, porque hay una convicción de que uno puede tener fórmulas mucho más democráticas, dialogantes de relación con los hijos, pero muchas veces también la convicción de que no es sino una autoridad mucho más fuerte, ¿no? Un poco más fuerte, más así como autoritaria, la que daría buenos resultados. O sea, hay una fe todavía en este ejercicio autoritario de la autoridad como la más eficaz. En segundo lugar, que es el segundo como nudo crítico realmente que no hemos logrado superar, es que a partir de este encuentro entre las formas anteriores de ejercicio de autoridad y las expectativas de horizontalidad, individualización, todo esto que acababa de mencionar, lo que ha ocurrido es que hay una equivalencia entre la idea de autoridad y la idea de autoritarismo. Entonces, cuando uno habla de autoridad y la gente piensa autoritarismo, entonces se vive con mucha culpa el ejercicio de la autoridad. Se vive con mucha, no solo porque no se sabe muy bien qué hacer, sino realmente con culpas. Las personas, no sé, por ejemplo, piensan que mandar a los niños a acostarse a una cierta hora, porque al día siguiente tiene el colegio, es autoritario. No es autoritario, es disciplina mínima para que los niños descansen, mantengan la salud, vayan al colegio, no estén todo el día en la pantalla, etc. Pero hay algo que ocurre ahí que me parece hace muy difícil para los padres el ejercicio de autoridad, porque no tenemos un modelo todavía de ejercicio de autoridad que sea un modelo societal relativamente consensuado en el cual esas construcciones colectivas en las que uno reposa para que no todas las decisiones sean decisiones que parezcan que son decisiones individuales. Esos son cosas elementales y que facilitan la vida social y que facilitan la vida de los individuos en la vida social, estos apoyos. Ese no lo tenemos, pero todavía tenemos un nuevo modelo. Entonces, pero eso tiene una contraparte, que es exactamente la contraparte en este caso, de los hijos e hijas. Es decir, ver la autoridad también como siempre autoritaria. O sea, no es claro, por supuesto, pero por supuesto. O sea, hay una... claro, uno no sabe cómo ejercer la autoridad sin que sea autoritaria y piensa que finalmente es quizás la única manera de hacerlo, pero toda forma de autoridad tiende a ser definida por parte del que la recibe como autoritario. Sí, pero también quiero decir sobre el que la ejerce, porque muchos padres tienen estos ideales democráticos dialogantes, entonces no saben dónde están los límites de lo que pueden hacer y lo que es autoridad y lo que no es autoritarismo. Entonces por supuesto, hay una dinámica, es esta dinámica de que quien lo ejerce piensa que podría estar siendo autoritario. El otro dice que es autoritario y la sociedad completa está confundida entre lo que es autoridad y lo que es autoritarismo, diciendo que la mayor parte de cosas que ocurren son autoritarias. Y es un problema, porque en realidad buena parte de las tareas que tenemos que cumplir requieren autoridad. ¿No? No requieren autoritarismo, porque es una forma que es autoridad, pero quieren ejercer la autoridad. Y el problema mayor en el caso de las familias, entonces, son estos dos lados. Por un lado, el sentimiento de que, bueno, quizá uno tendría que ser como más fuerte para que las cosas funcionen,
mucha apuesta a un modelo más dialogante, democrático, pero con mucho sentimiento de que no funciona realmente, que se le escapa a los hijos, y mucha como interferencia de este temor a que si uno ejerce autoridad o cómo lo que está haciendo es ejercer autoritarismo, que es inaceptable en términos de ciertos valores que se han establecido. Entonces tenemos un conflicto muy grande, por un lado, y por otro lado, yo diría eso es un tema de la familia. Y la otra cuestión tiene que ver con que muchos padres y madres, sobre todo sectores populares, que es donde está buena parte centrada la discusión en este artículo, tratando de ver que también es distinta lo que pasa en los sectores medios, en los sectores acomodados, de lo que pasa en los sectores populares, porque también para muchos padres lo que ha ocurrido es que socialmente se han quedado sin herramientas sociales, sin soportes sociales, de herramientas para cumplir su tarea y para ejercer su autoridad. Por ejemplo, en términos de los derechos de los niños y los adolescentes. Yo no estoy haciendo una crítica a eso, por supuesto que no, creo que es un avance civilizatorio. Pero para muchos padres esos derechos han ido de la mano con quitarles herramientas, ¿no? Recursos para ejercer sus tareas de padres sin que se les haya entregado algo a cambio que les permitiría cumplir con esa tarea. Entonces, en las encuestas que nosotros hicimos, para solamente poner una referencia, un porcentaje muy alto de personas en el país piensa que los niños y los adolescentes tienen demasiados derechos. Y son críticos a estos demasiados derechos de los niños y adolescentes, que yo creo que en realidad es un efecto no de los derechos de los niños y adolescentes, sino del hecho de que la sociedad entregó esto sin recordar que había otro grupo que tenía que cumplir una tarea para la cual también tenía que ser fortalecido. Una vez que tú quitas las formas usuales de ejercicio de autoridad, tus recursos, tus autorizaciones, tus habilitaciones, tienes que ser capaz de entregar otros elementos para que los individuos, para que las personas en la sociedad puedan cumplir esas funciones. Y hay mucha queja respecto a este hecho de que normativamente se les ha restado herramientas, se los ha puesto en una situación de incertidumbre, pueden quitarle a los hijos, etcétera, etcétera, y no saben entonces cómo cumplir esas tareas cuando al mismo tiempo sienten que hay una cantidad de amenazas para sus hijos enormes, ¿no? En los sectores populares, mucho más que los sectores acomodados, por supuesto, que tienen que ver con que no estudien, dejen la escuela, se involucren en cuestiones más como criminales o en las drogas, etcétera. Todos estos fantasmas que son fantasmas parentales, no estamos diciendo que eso ocurra, estamos hablando de los fantasmas parentales y de los miedos de los padres. Bueno, desgraciadamente estamos pasados del tiempo. Yo creo que esto ha sido muy importante y, por supuesto, como introducción a este tema, que es un tema central, crucial hoy día, y que atraviesa, como tú lo señalabas, todos los distintos espacios, porque estamos en procesos epocales, para no llamarle todavía civilizatorios, pero incluso civilizatorios, pero epocales, de transformación. Bueno, ya hubo el Congreso del Futuro que lo señalaba, de transformación de lo humano, pero en un plano igualmente importante, transformación de lo social, del modo como nos organizamos y nos relacionamos, no solo al nivel político, sino en las vidas cotidianas, en la cual siempre el tema de las distintas asimetrías de poder y la necesidad de gestionar eso a través de este principio de autoridad sigue siendo necesario. Y no tenemos un modelo de sociedad al respecto. Y eso es lo que está ocurriendo en los distintos campos. Y por eso yo invito a los auditores y auditoras a que se conviertan en lectores y lectoras de este libro muy interesante, Figuras de Autoridad, de Katia Araujo. Y, por supuesto, no puedo dejar de aprovechar este último programa para también invitar a leer un libro que
junto con otros colegas, Marcelo Cavarossi, Jonathan Hart y Peter Kliff, hemos sacado en la edición LOM sobre las transformaciones de la matriz sociopolítica en América Latina. Bueno, este es un pequeño programa. Katia, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores, y será hasta marzo en que retomaremos nuestro programa Tras las Líneas. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.